Además del Titanic, el Queen Mary es fácil el transatlántico más famoso y reconocible que haya navegado los mares. No hay otro barco como el Queen Mary, no hay otro barco con su historia, así que esta es su historia. A finales de los años 20, la naviera británica Cunard Line contaba con 3 barcos muy distintos cubriendo su ruta transatlántica express. Por un lado, el Mauretania, construido en 1907, pero todavía el barco mercante más rápido del mundo. Después el Aquitania, un poco más lento pero también más grande. Fue la respuesta en 1914 a la clase Olympic de la también británica White Star Line, clase que incluye el infortunado Titanic. Y por último, el Berengaria, originalmente operado por la alemana Hamburg America Line como el Imperator, para luego ser entregado a los británicos como reparaciones por la Primera Guerra Mundial. Estos 3 barcos le permitían a Cunard mantener un servicio más o menos regular entre Southampton y Nueva York, más o menos por las diferentes velocidades y características de los barcos. Pero al final de la década comenzaron los problemas. El 16 de julio de 1929, el nuevo barco de la compañía alemana Norddeutsche Lloyd realizó su viaje inaugural. Un diseño jamás antes visto con tecnología jamás antes vista. Y para completar, un nuevo récord de velocidad. Se trataba del Bremen. De la mano del Bremen vino la Europa y de la mano de los italianos el Rex, uno más innovador que el anterior. La industria avanzaba y Cunard se quedaba rezagada. Es así que la empresa liderada por Sir Percy Bates comienza a planear su estrategia. Esta se compondría de 2 naves, las más grandes y más rápidas jamás construidas. Su velocidad estaría determinada por su capacidad de mantener el itinerario y su capacidad de pasajeros regulada para cubrir los costos de alcanzar la velocidad necesaria. Elegidos para este trabajo estarían los astilleros John Brown & Company. Estos mantenían una larga y buena relación con Cunard, responsables de sus mayores íconos como el Mauretania, el Lusitania y el Aquitania. Pero este contrato no se pudo firmar. La crisis del 29 provocó que el acuerdo se retrasara hasta arreglar la situación. La jugada de Cunard fue pedirle ayuda al Estado, cosa que fue muy criticada. ¿Por qué el Estado debería encargarse de ayudar a un privado con semejante proyecto? Y hasta se cuestionó que los barcos siquiera pudieran dar beneficios. Pero las buenas habilidades de negociación del Sir Percy Bates hicieron que se concretara el acuerdo. El Estado iba a garantizar la construcción de ambas naves, haciéndose responsable de una gran parte de la inversión. Es así que el 1 de diciembre de 1930 se comenzó a colocar la quilla del transatlántico, conocido en ese momento como el número 534. Sus diseños originales tomaban mucha inspiración de la Aquitania, con una popa de tipo cutaway o counter y una amplia superestructura trasera. Se probaron 22 modelos en tanques de agua y al final se decidieron por una popa tipo crucero o cruiser stern, que se había visto anteriormente en barcos notables como el Belgeland. Estos estudios también fueron utilizados para darle forma al casco. Este se diseñó de forma precisa para aumentar la velocidad del barco todo lo posible, con el desplazamiento del agua al moverse. Pero en 1931 la crisis no se había superado. Cunard era incapaz de lograr beneficios dada la baja demanda de pasajeros y la nueva competencia solo empeoró esto. La construcción del casco 534 se detuvo y cientos de trabajadores quedaron sin empleo. Cunard también fue obligada a bajar sus salarios, incluso para sus ejecutivos de más alto rango. Claramente no estaban en una buena situación. La White Star Line, histórica competencia de Cunard, se encontraba en una situación similar. Tenían 3 barcos principales, muy antiguos, y un nuevo transatlántico cuya construcción se había detenido. En octubre de 1932 se comenzó a discutir en el Parlamento británico la situación de la Marina Mercante Nacional. El orgullo inglés no podía caer ante Italia y Alemania, países donde el Estado apoyaba las construcciones de sus barcos más importantes. Es por eso que se puso a votación en el Parlamento un préstamo de más de 9 millones de libras esterlinas con muy poco interés, destinado a la finalización del casco 534 de Cunard. Con el fin de tener una firma británica fuerte en el mercado transatlántico,
Como parte del acuerdo, la Cunard Line sería obligada a fusionarse con la White Star Line. El 27 de marzo de 1934 el préstamo fue aprobado y se retomaron las obras en el 534. Hola. Sobre su nombre hay una leyenda que dice que Cunard pretendía llamar al Queen Mary Queen Victoria con el fin de mantener su sufijo ia, tradicional en todos sus barcos. Pero en una conversación con el rey Jorge V, a este se le preguntó si le molestaría que el barco llevara el nombre de la mejor reina que haya tenido el imperio, a lo que él respondió que no le molestaría que le pusieran al barco el nombre de su esposa, la reina María. Sin embargo, a pesar de ser muy popular, se cree que esta historia no sucedió realmente y que solo fue un rumor de la época. Lo más seguro es que debido a la fusión de las empresas se buscó un nombre que no portara el sufijo de ninguna de las dos, IA en caso de Cunard, IC de la White Star Line. Otra historia con su nombre es que en esa época ya existía un barco llamado Queen Mary y Cunard tuvo que pedirle al dueño de esta pequeña embarcación que lo cambiara por otro para poder registrarlo. Estos accedieron y se lo cambiaron por Queen Mary II. Para rematar, cuando el nombre Queen Mary volvió a estar disponible, volvieron a ponerle el nombre original. Y la nave existe hasta el día de hoy. I am happy to name this ship the Queen Mary. I wish success to all who sail in her. Bajo la lluvia, el RMS Queen Mary fue botado el 26 de septiembre de 1934. Los meses siguientes fueron dedicados a instalar sus interiores, motores, chimeneas y cualquier otro detalle faltante. Finalmente, para marzo de 1936, ya estaba listo para sus pruebas de mar. Al momento de su construcción fue el barco más grande jamás construido, pesando 80.774 toneladas de registro bruto, medía 310,7 metros de eslora largo y 36,12 metros de manga ancho, y con capacidad para 2.139 personas. Las rivalidades entre transatlánticos no eran nada nuevo, pero lo que nadie se esperaba, o tal vez sí, es que a partir de ahora estaba por comenzar la rivalidad más emblemática del Océano Atlántico. 80.000 toneladas brutas, más de 300 metros de eslora y casi 36 de manga. Nuevo portador de la banda azul, para algunos el barco más hermoso que jamás existió. Estoy hablando del SS Normandy, la nueva joya de la flota francesa. El Normandy fue revolucionario para la época, hasta el día de hoy una obra maestra de la ingeniería naval. El Queen Mary se diferenció bastante del Normandy y de su extravagante exterior. En comparación, se puede decir que su diseño fue mucho más medido y tradicional. Sus interiores, lejos de ser tan atrevidos, consistieron en una mezcla entre el estilo Cunard ya establecido y el movimiento Art Deco. Aunque estos fueran totalmente opuestos, en mi opinión y de la mayoría, funcionan bastante bien. The Queen Mary nearing New York on her maiden voyage. En su viaje inaugural, el Queen Mary no pudo capturar la banda azul. Esto por haberse encontrado con niebla el último día de la travesía. Aún así, la diferencia con el Normandy fue de tan solo 2 horas, por lo que era cuestión de tiempo para que los franceses perdieran su título. En agosto de 1936, el Queen Mary superó exitosamente la velocidad del Normandy, llegando a Nueva York 2 horas y media antes, convirtiéndose en el transatlántico más rápido en cruzar el Atlántico. Pero los franceses no lo iban a dejar ahí. Se le realizaron modificaciones al Normandy y en mayo de 1937 recuperó su título superando al Queen Mary,
llegando a Nueva York en 3 días y 23 horas, con una impresionante diferencia de 1 hora con su rival. Más adelante, nuevas hélices fueron instaladas en el Queen Mary y cuando se pusieron a prueba en 1938, volvió a hacerse con el título. En esta ocasión, el Normandy envió un telegrama que decía «Bravo para el Queen Mary y hasta la próxima». El margen entre ambos era muy pequeño y esta rivalidad se podría haber extendido hasta quién sabe cuándo, pero el mundo tenía otros planes. El 1 de septiembre de 1939, el Queen Mary partió a Nueva York. Y para cuando llegó a su destino, la Segunda Guerra Mundial había comenzado. Permaneció atracado junto al Normandy y poco después se le sumaría el nuevo buque hermano del Queen Mary, el Queen Elizabeth. Por unos días se pudo ver a las 3 naves más grandes del mundo en un solo lugar. Lamentablemente, el Normandy no pudo cumplir su función en la guerra ni ninguna otra, ya que en febrero de 1942 se incendió en el puerto de Nueva York para posteriormente ser desguazado. Por otra parte, el Queen Mary sirvió un rol fundamental en la Segunda Guerra Mundial. Este, junto a su nueva hermana, contaban no solo de una gran capacidad que podía acomodar a veces hasta más de 10.000 tropas, pero también con su cualidad más importante, velocidad, que les permitía viajar sin escolta, pudiendo evadir a cualquier submarino que quisiera darles batalla. Al Queen Mary se le dio el apodo del fantasma gris, The Great Ghost. Esto por su pintura de guerra toda gris y por pasar tan rápido por el horizonte que solo se lo veía por unos segundos como si fuera un fantasma. Estos fueron tan importantes en la guerra que hay una historia que cuenta que Adolf Hitler colocó una recompensa de 1.000.000 de marcos alemanes y el más alto reconocimiento militar al capitán del submarino que pudiese hundir a cualquiera de los dos barcos. El 2 de octubre de 1942, el Queen Mary chocó y hundió por accidente a su buque escolta, el HMS Curacoa, con la pérdida de 338 vidas. El 11 de diciembre de ese mismo año, este se encontraba transportando un total de 10.389 tropas, más una tripulación de 950, mientras navegaba por una tormenta. Las olas movían el barco de un lado al otro, pero este estaba preparado para este tipo de clima. Sin embargo, en cierto punto, una ola que se calcula que fue de 28 metros de altura embistió al Queen Mary en su lado de babor. Se dice que la nave comenzó a inclinarse pasando por los 20, los 30 y los 40 grados hasta mantenerse en unos increíbles 52 grados de inclinación. Milagrosamente, esto duró por unos segundos hasta que el Queen Mary volvió a enderezarse sobre su quilla. De haberse hundido, esta situación se podría haber convertido en la mayor tragedia marítima de la historia. Durante la guerra, el Queen Mary transportó en total a más de 800.000 soldados y hasta fue reconocido por el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, como pieza clave para adelantar el fin de la guerra. En 1946, el Queen Mary regresó al servicio de pasajeros y realizó su viaje más rápido, cruzando el Atlántico en 3 días y 22 horas. Más tarde ese año y el siguiente se le realizaron reformas que incluyeron aire acondicionado y otras modernidades. Durante los 40s y los 50s, el Queen Mary y el Queen Elizabeth arrasaron en el Atlántico, trayendo muchos beneficios a Cunard White Star Line, que en 1949 pasó a llamarse Cunard. Pero esta prosperidad llegaría a su fin. En 1952, el nuevo transatlántico SS United States le arrebató la banda azul al Queen Mary luego de mantenerla por 14 años. Pero ese era un problema menor, ya que el problema real fue que la gente comenzaba a viajar en avión en lugar de en barco. Las ganancias de Cunard cayeron en picada hasta que en 1965 todas sus naves operaban en pérdida. Es así que para financiar su nuevo buque, el Queen Elizabeth II, del que tengo otro video que pueden ir a ver, decidieron vender muchos de sus barcos, incluidos el Queen Mary y el Queen Elizabeth. Hubo muchas ofertas para comprar el Queen Mary, principalmente para desguazarlo, pero la ciudad de Long Beach, en California, ofreció $3.400.000, superando a todas las ofertas. Es así que el 16 de septiembre de 1967, el Queen Mary emprendió su último viaje desde Southampton, pasando por el Cabo de Hornos y llegando a California el 9 de diciembre. El plan de la ciudad de Long Beach no era usarlo como un transatlántico o como un crucero, sino convertirlo en un hotel, museo y atracción turística de la ciudad.
dejándolo permanentemente amarrado. Es así que comienza la segunda parte de su historia. When the Queen Mary was launched some 31 years ago, a leading European astrologist predicted that she would attain her greatest fame and popularity when she never sailed another mile, nor carried another passenger. Her future here in Long Beach looks bright. Thus, the prediction could well come true. Se realizaron múltiples modificaciones, incluyendo la eliminación de la mayoría de su maquinaria, su cine, espacios comunes y sus chimeneas. Se cuenta que estas últimas, cuando fueron removidas, casi se desplomaron por la extrema corrosión y óxido que sufrían, y es por eso que réplicas fueron construidas y colocadas en su lugar. El Queen Mary abrió sus puertas el 8 de mayo de 1971, atrayendo a una gran cantidad de clientela, viajeros y locales que querían conocer a la histórica nave. 3 empresas distintas operaron el barco mediante licitación: Pacific Southwest Airlines, el hotel; Specialty Restaurants Corporation, los restaurantes; y su museo por el Museo Marítimo Jacques Cousteau. En un inicio, la atracción fue un gran éxito, recibiendo a 1.5 millones de visitantes en su primer año. Pero estos números comenzaron a decaer y los altos costos de mantener al buque eran muy elevados. En 1972 apareció en la película taquillera La aventura del Poseidón, haciendo el papel del SS Poseidón, un transatlántico que es embestido por una ola gigante, dejándolo completamente boca abajo. A lo largo de su historia, el Queen Mary aparecería y sería usado en más de 40 películas, cumpliendo roles como el del Titanic en SOS Titanic de 1979 y del Titanic 2 en la película de bajo presupuesto Titanic 2 del 2012. En 1974, la parte de hotel pasó a ser operada por Hoteles Hyatt, pasándose a llamar Hotel Hyatt Queen Mary. Sin embargo, tener 3 operadores distintos resultó ser poco eficiente y se decidió contratar a un solo operador con más experiencia en atracciones como esta. El seleccionado sería Jack Ruther, un multimillonario local conocido por operar el Hotel Disneyland en California. Él y su esposa habían viajado en el transatlántico muchas veces y estaban contentos de poder hacerlo funcionar como atracción. Durante este tiempo se construyó un enorme domo junto a la nave para alojar al avión H-4 Hércules, conocido como el Spruce Goose, lo que atrajo a una gran cantidad de público. En 1985 falleció Jack Ruther y su compañía administró la propiedad hasta 1988, cuando fue comprada por la Walt Disney Company, más que nada para obtener el control del Hotel Disneyland. Aunque nunca fue publicitado como un hotel de la marca Disney, sí se propuso un plan para crear un parque de atracciones llamado Puerto Disney, que incluiría al Queen Mary como atracción principal y una terminal de cruceros. Pero esto nunca se concretó y el Queen Mary seguía perdiendo dinero. Alrededor de este tiempo creció la popularidad del barco como una locación embrujada y rápidamente se comenzaron a hacer tours con esta temática. En 1992 Disney terminó su contrato y el hotel cerró sus puertas. Por otro lado, el Spruce Goose fue retirado y llevado a un museo. Al año siguiente, las operaciones pasaron a manos de la RMS Foundation, un grupo creado exclusivamente para salvar el barco y abrirlo al público. Estos se darían cuenta de las dificultades que traía el negocio y sus altos costos de mantenimiento. Aún así, lograron ponerlo en funcionamiento nuevamente. En 1998 se compró un submarino ruso para ponerlo en exposición junto al barco, y en 2001 el domo gigante comenzó a servir como terminal de cruceros para Carnival Cruise Line. En 2006, el nuevo transatlántico de Cunard, el Queen Mary 2, realizó un viaje simbólico a Long Beach para encontrarse con su predecesor. Ese mismo año, RMS Foundation se declaró en bancarrota. Al año siguiente, un grupo llamado Save the Queen tomó el control de la propiedad para renovarlo y actualizarlo. Se le pusieron nuevas capas de pintura, se restauraron cubiertas y botes salvavidas, y se añadieron pantallas planas a las habitaciones. Pero esto no ayudó mucho y la atracción seguía sin dar beneficios. En los años siguientes, la administración pasó de empresa en empresa
y el Queen Mary estaba cada vez más deteriorado y mal mantenido. En 2016 apareció Urban Commons, una empresa inmobiliaria que no solo pensaba en reparar el barco, sino que también transformar el área de alrededor en un paseo de negocios y entretenimiento. La idea parecía buena, pero en 2017 un reporte sobre el estado del barco reveló que se encontraba en pésimas condiciones, con las reparaciones escalando hasta cerca de 300 millones de dólares. En tan mal estado se encontraba que se decía que su sala de máquinas corría riesgo de inundarse. Urban Commons reparó lo más importante, pero en general el barco seguía mal mantenido. Por estos años, el barco fue fuertemente publicitado como un lugar embrujado, con su propio evento anual llamado Queen Mary's Dark Harbor, donde se transformaba el barco y sus alrededores en una casa del terror. También fueron invitados programas de televisión y muchos youtubers para hacer contenido relacionado a lo espeluznante. Sin embargo, diría que esto no fue una buena idea, porque ver estos videos no te incitan realmente a quedarte en el barco, sino más bien a hacer todo lo contrario. All you guys saw this door open by itself right in front of here. En 2020 la pandemia del COVID-19 obligó a cerrar el hotel y sus demás funciones. En marzo del año siguiente, 2021, Urban Commons cayó en bancarrota con deudas de 5.000 millones de dólares. Ese mismo año fue que un reporte mostró que el barco se mantenía en un pésimo estado y con posibilidad de hundirse. En septiembre se removieron y desguazaron 11 de sus 22 botes salvavidas por ser un peligro para la seguridad del barco. De los 11 solo 4 eran originales y el resto eran réplicas o prestados de otros barcos como el Sylvania. En 2022 se llegó a un acuerdo donde Evolution Hospitality operaría el hotel y la ciudad de Long Beach se encargaría del correcto mantenimiento y restauración del barco. Fue abriendo gradualmente hasta abrir completamente el 1 de abril de 2023. Gracias a la restauración correcta del barco y a un boom en el turismo de California, el Queen Mary generó importantes beneficios de más de 3.5 millones de dólares entre abril y diciembre de 2023. En febrero de 2025, Queen Mary Heritage Foundation, una organización sin fines de lucro, fue seleccionada para hacerse cargo de restaurar pinturas, mobiliario y elementos históricos dentro del barco, mientras que la ciudad de Long Beach continúa a cargo de las reparaciones más técnicas. A la fecha de este video, el Queen Mary sigue ahí, abierto al público como hotel y sitio histórico. Y parece que sus dueños están dispuestos a mantenerlo así. Sobra decir que su trayectoria es increíble. Un ícono en el océano Atlántico, un rol clave en la Segunda Guerra Mundial y un hotel y museo flotante que está por cumplir 90 años. Y después de pasar por mala administración, cuestionable publicidad y poco interés en su preservación, sigue con nosotros y yo estoy más que entusiasmado de darle una visita algún día. Gracias y un abrazo. Hace un año todas las mujeres hacían fila para acompañarme al amueblado. Hoy en día si yo llamo a alguna, me contesta despreciando, fúmate desgraciado. Desgraciado. Así que adiós. Adiós en felpaito.com. Adiós. Pum, 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 ta.